El día de hoy el tema de esfera y teorema de Pappus 2, geometría, quinto año de secundaria, profesor en la Universidad de Mati Benavides. Muy bien, vamos a ver los teoremas de Pappus y Goulding, ¿no? ¿Qué nos quieren decir esos teoremas? Esos teoremas vienen a ser justamente aquellos sólidos que se generan por rotación, pero ya no de figuras conocidas, sino de líneas o de regiones diferentes a las conocidas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el teorema número 1. El área de la superficie generada por una línea, mira. Gracias por decirme. Van 2 veces que me pasa el día. Qué vergüenza. Y la única compañera que tiene su cámara encendida, Bruno. Lo demás nada. Ya. Entonces, volvemos. Teoría. Teoremas de Pappus y Goulding. Muy bien. Dice, si yo tengo una línea... Bueno, el área de la superficie es generada por una línea plana cuando gira respecto a un eje coplanar. Bueno, a un eje que se encuentra en el mismo plano, obviamente, ¿no? Dice que L es eje de giro. L es la longitud... Bueno, es la longitud de toda la línea que va a rotar. C se llama centroide de la línea AB. Θ sería el ángulo que va a girar. D es la distancia del centroide a la línea de giro. Muy bien, ¿qué consiste eso? O sea que yo voy a tener una línea como esta, ¿no? Imagínate que tengo esa línea, por acá voy a tomar un eje de referencia y voy a hacerlo girar alrededor de ese eje. Así como los planetas giran alrededor del Sol, igualito, ¿no? Pero en este caso es una línea, ¿no? Lo hago girar. Entonces, dependiendo cómo gire, puede ser que dé una vuelta, un cuarto de vuelta, 80 grados nada más. Entonces, el área determinada por esa línea al hacerlo girar, justamente es eso, ¿no? Lo que te dice. ¿Y cómo se calcula esa área? Esa área se calcula el ángulo expresado en radianes por la distancia, ¿sí? Por la distancia, o sea, el centroide, que va a tener, o también llamado centro de gravedad, hacia la longitud del eje, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esto. Supongamos el centro de gravedad acá en este punto. Acá está la otra línea. A ver, imaginemos un poco, hagamos un poco el esquema. Ese es el centroide, imagínate. ¿Sí? Perdón, ese es el eje, la línea, la recta que va a ser el eje de giro, imagínense. Y justamente eso me va a ayudar un poquito, ¿no? Vamos a ver. Si más o menos yo tengo acá esta línea que voy a hacerla girar, la voy a hacer girar así, ¿no? La hago girar. Entonces, esa línea puede girar, bueno, esa línea de acá, que es el lapicero, puede girar toda la vuelta, o puede girar un poquito nomás. Entonces, la distancia del centroide, o sea, el centro de gravedad de este cuerpo, hasta este eje de giro que es el lapicero, vendría a ser D. ¿Y L qué vendría a ser? La longitud que tiene este lapicero, ¿no? Puede ser, no sé, ¿cuántos serán? Unos 10 centímetros, algo así. Ya. Así es como se calcula el área de la superficie generada, ¿no? Ahora, si la vuelta es completa, o sea, si ese lapicero da una vuelta completa, entonces su área se calcula como 2pi por la distancia por L. La distancia del centroide hacia el eje de giro por L, que vendría a ser la longitud de esa línea, ¿no? En ese caso. Eso es lo que quiere decir el teorema de Pappus y Goulding para una línea. Pero también hay para un sólido. Y es de la misma manera. Pero en este caso el sólido ya no te va a representar, ¿sí? Ya no te va a representar un área, sino te va a representar un volumen. A ver, imaginemos, a ver, ¿qué podríamos poner para imaginar? Esa tarjeta, por ejemplo, tiene un área, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Esa tarjetita de acá tiene un área. ¿Está? Tiene un área. Es una región que tiene área, obviamente. No es una línea, sino es una región. Entonces, acá está el eje de giro. Lo que va a hacer es girar. Puede girar 30 grados, puede girar
90 grados, puede girar toda la vuelta, pero el sólido que se genera al momento que hago girar, ese es el que tengo que calcular. O sea, lo que tengo que calcular es su volumen. ¿Y cómo se calcula? Igual que el anterior. El volumen es igual al ángulo por la distancia del centroide hacia el eje de giro, por ese que vendría a ser el área de ese cuerpo que estoy haciendo girar. Y el volumen, bueno, si da todo el giro, ya se lo dije, es 2pi por la distancia por el área del cuerpo que estoy haciendo girar. ¿Sí? No es difícil, parece difícil toda la notación un poco rara, pero en sí no es difícil. Vamos a ver algunos casos donde se aplique el teorema de Papos-Gultin. Muy bien, acá hay algunos casos. Vamos a ver el problema número 6. Número 6. Vamos a ver este problema. Muy bien, vamos a ver acá ejercicios. No es difícil entenderlo. Ejercicios. Muy bien. Ahí está. Me dicen el número 6. Calcula el área de la superficie generada por el rectángulo al girar alrededor, dice, de la recta L. O sea, lo que va a hacer es justamente eso, ¿no? Va a girar. Ahora, ¿qué es lo que se va a obtener? Que es lo más importante. ¿Qué es lo que yo voy a obtener acá? Me dan un ángulo de 37, no por las puras, me dan un ángulo de 37 acá. No por las puras. Entonces, en primer lugar, tenemos que hallar el centro de gravedad de esto. Y ver cuál es la distancia del centro de gravedad hacia la recta. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Después de eso, tendríamos que calcular la longitud que va a girar. La longitud que va a girar vendría a ser el borde de acá. Porque esto es un área, ¿no? Es un rectángulo. Lo que va a girar es la línea. O sea, la línea que va a hacer el giro. Quiero saber cuánto vale todo eso. Muy bien. Entonces lo que primero tenemos que hacer aquí es hallar el centro de gravedad. Y para suerte de ustedes, el centro de gravedad en un rectángulo es el centro del rectángulo. O sea, yo voy a trazar una línea por acá. La diagonal 1, diagonal 2, y acá está ubicado mi centro de gravedad, o también llamado centroide, ¿no? Aquí va a estar ubicado mi centroide. Acá va a estar mi centroide. Entonces, yo tengo que calcular, para hallar el área justamente, vamos a ver lo que tenemos que calcular. Tenemos que calcular el área que es. Dice, da una vuelta. Ah, ya. Como da una vuelta, un giro completo sería 2pi por d y por l. Lo que necesito hallar yo, que es d y l. D y L. Si yo consigo hallar D y L, se acabó. Pero tenemos que analizar con bastante cuidado. Tenemos que analizar con bastante cuidado. Muy bien. Entonces, tenemos esta parte de acá. Ya está. Observemos. Vamos a trazar la distancia que hay desde el centro para acá. Muy bien. Ya, esa es la distancia. Vamos a calcular. Esta es la distancia. Muy bien. Necesitamos hallar justamente esta distancia D.
esta distancia D. ¿Y cómo lo podríamos calcular eso, profesor? Varias formas. ¿Puedo trazar de acá para acá? Claro, normal. ¿Puedo trazar de acá para acá? Mira, esta distancia, obviamente, como esta línea de acá es paralela a esta de acá, normal, le voy a trazar acá una distancia de acá para acá. ¿Sí? ¿Por qué razón? Punto medio, ¿no? Como es punto medio, correcto, vamos a trazar acá la distancia. Eso es lo bueno del rectángulo, que cuando tengo un rectángulo, si yo trazo desde los vértices y el centro una distancia, las distancias van a ser iguales. Ese es lo bueno del rectángulo. O sea que esta distancia D es igual que esta distancia de acá. En longitud, ojo, lo que yo voy a hallar justamente es la distancia del centro hacia la recta, perfecto. Pero en longitud va a ser lo mismo que esta altura de acá. Vamos a ver la alturita de acá. Entonces esto lo voy a llamar D. Y ahora, acá tengo 37, acá tengo 90. ¿Quién me dice cuánto mide este ángulo de acá? A ver, mira, acá tengo 37, acá tengo 90. Todo tiene que sumar 180. 37, 90. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? ¿Quién me dice? Acuérdense que esos tres ángulos tienen que sumar 180. A ver, si acá es 37 y este ángulo es 90, ¿cuánto vale este ángulo azulito si todos estos tres ángulos tienen que sumar 180? ¿Quién me dice? 53. Perfecto, muy bien. 53 grados. Correcto. 53 grados. Ahora, yo sé que si en el rectángulo este lado vertical vale 10, el de acá también vale 10. Se sabe eso. Muy bien. Entonces, en el triángulo de acá que le vamos a sacarlo para que se pueda entender un poco mejor. A ver, vamos a colocar A, B, D, E y F. Vamos a sacar el triángulo. Vamos a ver cuánto vale D. Muy bien. Parte A. Saquemos el triangulito que está ahí. Muy bien. Vamos a sacar el triangulito que está acá y acá. Muy bien, vamos a colocarle sus lados. Acá sería D, acá sería F y acá sería E. ¿Correcto? Aquí el ángulo es 53. Aquí es 90 grados. Muy bien, acá es 10. Correcto, muy bien. Ahí es 10. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto vale esto. Listo, vamos a ver los ángulos notables, ¿eh? Ángulos notables. A ver, aquí es cuánto. 5K. ¿Cuánto es acá? Bueno, si acá es 37, perdón, 53, acá es 37. Aquí es 5K, aquí es 4K y acá es 3K. Muy bien, lo que tenemos que hacer es operar. 5K es igual a 10
¿cuánto valdría acá? Si el 5 pasa a dividir, ¿cuánto valdría acá? 2. El valor de K es 2. Muy bien. El valor de K es 2. ¿Cuánto valdría esa distancia de ahí? ¿Quién me dice? 6. Muy bien. La distancia de acá vale 6. Sería 3 por 2, por lo tanto la distancia de vale 6. Ya. Muy bien. Ya tenemos eso. ¿Sí? Ya tenemos eso. Pero ahora falta algo más. Falta justamente la longitud, porque me dicen a mí que L, ¿qué vendría a ser? L vendría a ser la longitud de todo el sólido. Bueno, en este caso no puede ser un sólido, porque bueno, se va a formar como una especie de volumen, claro, pero tengo que hallar su área, o sea, la cáscara, el perímetro en otras palabras. Ya. Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Muy bien. Vamos a ver, ese D vale, ¿cuánto? Vale 6. Ya está. Muy bien. Ahora, el perímetro del círculo, ¿cuánto vale? Perdón, del círculo no. El perímetro del rectángulo que está ahí, ¿cuánto vale? Bueno, L sería la longitud, ¿no? La longitud sería el perímetro. Porque eso es lo que me están pidiendo, el área, no me están pidiendo el volumen. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? A ver, ¿cuánto sería el perímetro de ese rectángulo ABDE? Sería 60. ¿Por qué? Porque lo que voy a sumar aquí, que es 10 más 20 más 10 más 20. ¿Cuánto me da L? L me da 60, ¿sí? Ahí está. L me da 60, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos D y tenemos L. Por lo tanto, ya tenemos el volumen. Bueno, el sólido, pues. No, el área, lapsus. El área S. Sería 2pi multiplicado por D y multiplicado por L. ¿Sí? Vamos a colocarle acá eso. D vale 6 y L vale 60. ¿Cuánto me daría todo eso? Uh-huh. Entonces, el área determinada es 720 pi. Bueno, se pensaba de que iba a dar un problema un poquito más básico, pero te lo han dado un problema un poco fuerte. Entonces, mira, el problema de Papov-Goulding justamente es un poco pesado por eso. ¿Por qué razón? Porque te están hablando del centroide, ¿no? Tú tienes que hallar el centro de gravedad del rectángulo. Después de eso, usar triángulos notables para hallar la distancia. Después de eso, ¿qué hacemos? Si yo quiero ver el área, a ver, yo sé que como es un sólido, pero como es un área, eso va a girar y me va a dar un volumen, pero como yo quiero hallar solamente el área, o sea, voy a ver la cáscara. La parte de aquí, la parte de ahí sería 10 y 20, y la otra parte de abajo sería también 10 y 20. Por eso que se toma como perímetro a ese L, ¿no? La longitud de todo esa línea sería el perímetro. Y de ahí lo único que se hace es multiplicar. Muy bien. Un problema un poco pesado, ¿eh? No se lo voy a negar. Es un poquito pesado ese problema de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que hallar el centroide.
después hallar y con ese centroide tratar de hallar la distancia. Y después de hallar la distancia, ver más información como esta, ¿no? Después de hallar la distancia D, tenés que hallar L, que sería el perímetro del rectángulo, y de ahí lo reemplazas en la fórmula, ¿no? Nada más, usando el teorema. ¿Sí? A pesar de que pensaba que iba para un problema más fácil, pero bueno, así lo han puesto. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Un poco pesadito el problema, nadie lo va a negar eso. Nadie se lo va a negar. Muy bien, vamos a ver el siguiente entonces. Número 7. Me dice, calcule el volumen generado por esto. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Me dice que calcule el volumen generado por eso. Ya está. Bueno, acá es un poquito más fácil que el otro, ¿eh? Eso es lo más extraño. Esa debería ser más difícil que la número 6, pero esta está más fácil. Me dicen, el volumen generado por el círculo al girar una vuelta. Muy bien. Entonces, usando el teorema de Papos-Goulding, para el volumen, ¿cómo se calcula en caso del volumen? El volumen será 2, si no me equivoco, claro, hay 2pi por d por s, ¿no? Y ese que vendría a ser el área del sol, de la región, ¿no? Que va a girar. Muy bien, en este caso podemos calcular todo eso, ya lo tenemos ya. ¿Cuánto valdría el área del círculo? ¿Cuánto valdría el área del círculo? Parte A. A ver, S es el área del círculo, que lo voy a poner acá. Esto de aquí es S. ¿El área del círculo es cuánto? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? El área del círculo, ¿cuánto es? Pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero, ¿el radio cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio del círculo? Gracias. ¿Cuánto vale el radio del círculo? Miren el círculo, ¿cuánto vale ese radio? Ahí está puesto. ¿Cuánto vale ese radio? Miren donde está la flechita. ¿Cuánto mide ese radio? 7. Muy bien. 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49 pi. Ese tendría que ser su área. Muy bien, ya tenemos ese. Me falta D. Pero D también sale de inmediato, pues. Por dato, miren, si miren el gráfico dice que todo esto vale 12. O sea, que esto de aquí es el D. ¿D cuánto vale? D vale 12, porque ya te lo dan, ¿no? Profe, pero el centro de gravedad. Ya, el centro de gravedad de un círculo es su centro, pues. Del centro para acá, aquí está la distancia que es 12. Y se acabó tu problema. Mucho más fácil que el anterior. Entonces vamos a ver, el volumen será 2pi por la distancia por s. La distancia es 12, veamos. La distancia es 12. El área es 49 pi. Ya está. Entonces operamos. ¿Cuánto sería 2 por 12 por 49? Pi por pi, pi cuadrado. Pero vamos a ver cuánto sale acá. $1176.
Sí, 1176 pi. Ya está, y ese sería el resultado. Como se dieron cuenta ustedes, esa pregunta está muchísimo más fácil que la anterior. Muchísimo más fácil que la anterior. Ese sería el resultado en el número 7. Entonces, cuando te dicen ese que es el área, tú tienes que hallar el área de la figura que ves. En ese caso es el círculo, ¿no? Su área del círculo es pi por radio cuadrado, que el radio es 7. Obtenemos 49 pi. La distancia es 12. De acá para acá, 12. Finalmente el volumen es 1176 pi cuadrado. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, vamos a ver el siguiente. Número 8. Y ese está más fácil todavía que la 6. Acá está más directo. Muy bien. Me están diciendo ABCD es un cuadrado, calcule el volumen del sólido determinado al girar un cuadrado una vuelta alrededor del eje. Muy bien, entonces el volumen otra vez, su fórmula cuál es, ya la tenemos aquí. Tenemos que hallar la distancia del centroide hacia el eje. Y el área ya la tenemos, porque como es un cuadrado, está más fácil de ver. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar justamente las diagonales. Diagonal para acá, diagonal para acá. Muy bien, acá es 45 grados. Todos los segmentos de diagonal son iguales. Acá tenemos el centroide. Y lo que me están pidiendo a mí es esta distancia de acá. Esta distancia de acá. Pero como yo sé que es un cuadrado, acá es 8, 8, acá también es 8. Entonces me tengo que acordar yo de algo. Antes de hacer cualquier cosa me tengo que acordar de esto. Que si yo tengo un triángulo rectángulo, cualquiera, que es de 45 y 45, entonces lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Si me dan a mí como lado un valor de m, cada uno de los catetos va a valer la mitad de ese lado multiplicado por raíz de 2. Esa es una característica. Es igual que el 1, 1 raíz de 2, claro, pero en este caso la hipotenusa es un número entero. Cuando la hipotenusa es un número entero, entonces toma esa forma, que es prácticamente semejante a lo que se conoce, ¿no? Eso es lo que vamos a usar nosotros acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a usar nosotros aquí, en ese triángulo rectángulo, perdón. Mira, son iguales los catetos. Estamos en el triángulo 45 y 45. Son iguales los catetos. El triángulo es 45 y 45. Muy bien. Entonces, si la hipotenusa es 8, cada cateto es la mitad multiplicado por la raíz de 2. ¿Cuánto es la mitad de 8? 4. Sería 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, como todos son iguales, 4 raíz de 2, por lo tanto vale ¿cuánto? Vale 4 raíz de 2. Ya tenemos eso. Parte B, el área.
el área es como es un cuadrado, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Gracias. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Ahí está, miren. ¿Cuánto mide su lado? Voy a preguntar a... ¿Cuánto mide el lado del cuadrado de la figura? 8. El lado del cuadrado mide 8. 8 al cuadrado, ¿cuánto vale? 64. Muy bien, ya tenemos el área y ya tenemos S y D. Ahora, como me están diciendo que va a girar una vuelta, será 2pi D por S. Por el teorema de Papos-Goldin, tenemos que el volumen es 2pi D por S. Muy bien. 2pi. ¿Cuánto es la distancia? 4 raíz de 2. ¿Cuánto es el volumen? 64. Bueno, ¿cuánto es el área, perdón, de la región que va a girar? 64. Muy bien, si multiplicamos todo eso, ¿qué me da? Les ayudo un poco. Pi por raíz de 2 va a quedar ahí. ¿De acuerdo? Pi por raíz de 2 queda ahí. No hay ningún problema en eso. ¿Qué voy a escribir acá? 2 por 4 por 16. Por 64, perdón. ¿Cuánto es? ¿2 512. Muy bien. 512 raíz de 2pi. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Inclusive esta 8 es más fácil todavía que la pregunta número 6. Está un poquito más pesada que las demás. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien. Listo, vamos a ver el siguiente. Número 9. Se tiene un semicírculo cuyo diámetro mide 24, ¿no? Me dicen cuyo diámetro mide 24. Ahí está. Se tiene un semicírculo cuyo diámetro mide 24. Halla la distancia del centroide al semicírculo del diámetro. A ver. Se tiene un semicírculo de diámetro 24. Calcula la distancia del centroide del semicírculo al diámetro. Buena pregunta. Muy bien. Entonces tenemos que dibujar acá un semicírculo. Vamos a dibujarlo a pulso, ¿eh? Por ahí se va. Ya más o menos tenemos ahí un semicírculo. Y acá está el eje. Entonces tenemos que hallar el centroide.
El diámetro vale 24, correcto. 24 centímetros. Ahora tenemos que hallar el centroide. Ya está. Al diámetro. Muy bien, vamos a ver cuánto vale todo esto. ¿Cómo podríamos hallar? ¿Cómo podríamos hallar justamente eso? Tendríamos que hallar justamente el centro de gravedad que se encuentra del círculo. ¿Sí? Tendríamos que hallarlo por acá. O sea, va a haber un punto aquí. Claro. Y como es un semicírculo, bueno, al menos esas cuerdas de acá van a ser iguales. Al menos van a ser iguales. Bueno, ya nos pasamos un minuto. La próxima clase lo continuamos haciendo. Tenemos que trazar ahí dos cuerdas que se van a intersectar en un punto. Ahí voy a encontrar el centro de gravedad. La próxima clase lo hacemos ese problema, ni bien comenzamos, para pasar al siguiente tema. Listo, muchachos. Sería todo por la clase.